Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición de que este día fue hecho para que el hombre entre en perfecta comunión con el Señor, ¿verdad? Bien, en esta mañana el mensaje que voy a presentar está inspirado en lo que hace 14 días fue el Congreso Campestre en Shepherd, Texas. Un congreso en el cual se unieron dos ministerios, ¿verdad? El Ministerio del Evangelio Eterno con la Iglesia Advenimiento, allá en Shepherd, en Texas. Y el mensaje que voy a presentar en esta mañana lleva el mismo título que tuvo ese congreso, como lo es Preparando familias para la gran crisis final. Nosotros como pueblo que está afianzado en la verdad presente, entendemos nosotros que estamos en una crisis, porque de hecho yo creo que las noticias y todo lo que nos rodea nos dicen a las claras que estamos al borde de una gran crisis. Así lo vemos en las noticias, en fin. Inclusive nosotros que somos estudiantes de la profecía, nosotros entendemos que esto se va a terminar pronto. Y estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Cada vez más vemos cómo se está cumpliendo las profecías que nosotros hemos estudiado por muchos años atrás. Pero hablando de esa crisis, fíjense bien, hermanos, y vamos a la lectura bíblica. Vamos a comenzar este mensaje, ¿verdad?, con lo que fue la lectura bíblica, o lo que es la lectura bíblica, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer este versículo todos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro en relación al fin del tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué es lo que le manda el Señor a su pueblo? Primeramente, ¿verdad? Le dice el Señor a su pueblo, o dice el Señor en su palabra, que el fin de todas las cosas está ¿qué? Está cerca. Pero, ¿qué debemos nosotros hacer de acuerdo a lo que dice este versículo? Sed sobrios. ¿Qué significa sobrios? ¿Qué significa sobriedad? Estar, ¿verdad? Estar buscando diligentemente al Señor. Velad en oración constantemente. Estos son tiempos, mis hermanos, en los cuales nosotros debemos estar orando. Orando, hay tanto por qué orar que nosotros deberíamos de caracterizarnos por ser el pueblo que se postra en oración. Recuerden que el conflicto de los siglos dice que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Eso lo dice el conflicto de los siglos. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos ser ese pueblo, un pueblo de fe y de oración. Son dos elementos esenciales para que nosotros podamos atravesar esa gran crisis que le espera a este mundo. Y hablando de esa crisis, nosotros podemos describir, la Biblia misma nos describe cómo va a ser esa crisis. Lo hemos leído nosotros en Mateo, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 24 y aquí en el Evangelio de Mateo podemos nosotros ver realmente las señales que acompañan al pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 4 hasta el 14. Claro, todo el capítulo 24 habla de esa gran crisis que viene antes de que nuestro Salvador Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos.
Fíjense, hermanos, vamos a leerlo. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 14. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjense, hermanos, las palabras que dijo el Señor. Mirad, o sea, estén pendientes de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? Y a muchos engañarán. Y sigue diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos escuchado de hermanos que han dicho que no, hermanos, ya va a comenzar la Tercera Guerra Mundial y ya esto se va a terminar. ¿Qué dice el Señor aquí en su palabra? Oiremos de guerras y rumores de guerra, ¿sí o no? Pero dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor está todavía en su misericordia aguantando los 4 vientos para que no sople viento alguno. Todavía el Señor en su misericordia le está dando tiempo a su pueblo para que se prepare. Estos son tiempos de preparación. Por eso sigue diciendo el versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, ni siquiera es el final de los dolores, sino dice el principio de dolores. Dice el verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y termina diciendo el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal que nos va a decir de que el fin ya está encima de nosotros o que ya viene? Cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, cuando nosotros veamos que el mundo entero va a ser inundado con esta sana doctrina, es cuando va a venir el fin. Es cuando el fin viene realmente. Pero antes, el Señor, ¿qué está haciendo? Está, hermanos, deteniendo los 4 vientos hasta que se predique el evangelio de salvación que el mundo necesita. Recuerden, hermanos, si nosotros no hacemos este trabajo, el Señor lo va a llevar a cabo, con nosotros o sin nosotros, pero el Señor va a llevar a cabo la proclamación del mensaje final de Dios que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. En otras palabras, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ok? Bien. Dice el don de profecía, hablando de esta crisis que viene. Dice lo siguiente: Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. ¿Qué es lo que el Señor desea? O sea, Dios quiere que nosotros nos preparemos ¿para qué? Para la crisis que se avecina. Y escuchen lo que sigue diciendo: esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. ¿Quiénes son los que van a permanecer firmes en el tiempo de la prueba? Los que estén en conformidad
con la norma divina. ¿Y cuál es la norma divina, hermanos? Los mandamientos de la santa ley de Dios. Cuando estemos en obediencia a la santa ley de Dios, aquellos que obedezcan al Señor y que estén afianzados en la ley de Dios son los que van a permanecer firmes en el tiempo de la prueba. Y escuchen lo que sigue diciendo esta cita. Cuando los gobernantes seculares, ya nosotros sabemos que los gobernantes seculares representan al Estado, ¿verdad? Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión, que es la iglesia, ¿verdad?, para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. O sea, ¿qué nos está queriendo decir esta cita? Nos está hablando, hermanos, de la imposición del decreto dominical. ¿Qué va a pasar cuando se una la iglesia con el Estado? ¿Qué va a traer como consecuencia eso? La imposición de la ley dominical nacional. Y ojalá que esa ley solamente fuera a dejar de trabajar en domingo. Pero recuerden, hermanos, esta ley también se define o lo define el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. La define, hermanos, como una ley en la cual obliga a todos los hombres a que adoren a la bestia y a la imagen de la bestia. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 15 al 17, lo que es la imposición del decreto dominical. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17. Y la Escritura dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Lo ven? Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, hermanos, que el decreto dominical no es solamente una simple ley que dice que debemos dejar de trabajar en el domingo? No se limita nada más a eso, sino que obliga a todos a descansar en el día domingo en violación al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Pero no solamente se limita a eso, sino también, hermanos, tiene que ver con un conflicto que se va a generar con respecto a la adoración. Te van a obligar a adorar a la bestia. Y si no la adoras, como lo dice el versículo 15, dice que la imagen va a hablar y va a hacer matar a todo aquel que no la adorase. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, hermanos? El conflicto que le espera al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que decidan serle fiel y firmes al Señor? ¿Qué va a pasar con aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor sin importar las consecuencias? Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Fíjense, hermanos, lo que va a pasar con aquellos que quieran mantenerse fieles al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y dice la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. O sea, hermanos, la persecución no se va a hacer esperar cuando usted decida serle fiel al Señor. La persecución viene para aquellos que están dispuestos, hermanos, a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermanos, ¿por qué hoy día no hay persecución? Porque ¿cuántos no hay que han decidido serle fiel al Señor?
¿Por qué razón no hay persecución en nuestros días? Vamos a ver qué nos dice el conflicto de los siglos en la página 52. Conflicto de los siglos, página 52. Vamos a ver cuál es la causa por la cual no hay persecución en nuestros días. Y dice el don profético lo siguiente: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora la pregunta: ¿por qué entonces está adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Por qué razón no hay persecución hoy día? Porque la iglesia se ha conformado con las reglas del mundo. O sea, no hay diferencia entre la iglesia verdadera y el mundo, no hay diferencia alguna. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora, termina diciendo: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es que va a comenzar la persecución, hermanos? Aquí lo dice al final: cuando se reviva la fe que una vez fue dada a los santos. Y dice, y el poder de la iglesia primitiva. O sea, ¿cuál era el poder que tenía la iglesia primitiva? Hermanos, el poder del Espíritu Santo que descansó sobre la iglesia primitiva. Acuérdense que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los apóstoles? Estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo con gran poder. Esa fue la lluvia temprana, pero en nuestros tiempos estamos esperando, hermanos, la lluvia tardía, que le va a dar ese poder que la iglesia necesita para que pueda terminar la obra que se comenzó desde los apóstoles. ¿Ok? Así que cuando eso ocurra, hermanos, es cuando va a encenderse el fuego de la persecución sobre aquellos que han decidido serles fiel al Señor. ¿Ok? Bien. Hablando volviendo al título de este tema, como lo es preparando familias para la gran crisis final, hablando de las familias, hermanos. Yo creo que nuestra primera responsabilidad como creyentes en Jesús nuestra primera prioridad, nuestra primera responsabilidad descansa sobre nuestras familias. Nosotros no podemos ser luz en la calle y oscuridad en nuestra casa. Nuestra primera responsabilidad está ¿en dónde? En nuestros hogares. ¿Ok? Y escuchen lo que dice el libro El Hogar Cristiano en la página 164, bajo el título La preparación para el conflicto venidero. Y dice así: Satanás está reuniendo sus huestes. ¿Qué está haciendo el diablo? Está reuniendo sus huestes. En otras palabras, está alistando su ejército. Y yo hago la pregunta: ¿será que nosotros también estamos alistándonos en el ejército del Señor para poder luchar en contra ese enemigo tan peligrosísimo como lo es el diablo? Hermanos, nosotros sabemos que nosotros sin el Señor no podemos luchar en contra del enemigo de las almas. Pero en Cristo, como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahora, la pregunta que dice aquí en este libro: ¿estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos en puertas?
¿Estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? ¿Nos estamos preparando a nosotros mismos y a nuestras familias para comprender la posición de nuestros adversarios y su modo de guerrear? Yo he escuchado a algunos que dicen, no me hables del diablo porque el diablo no tiene cabida en mi hogar. Está bien, ojalá que no tengas cabida en tu hogar, pero sucede que nosotros tenemos que conocer al enemigo con el cual nos vamos a enfrentar. Tenemos que conocer los planes. Es como cuando un ejército va a pelear contra otro. Antes de que dos ejércitos vayan a la guerra, ¿qué hacen? Primero tienen que estudiar cuáles son las armas que tiene el enemigo, ¿verdad? Para ver si ellos pueden enfrentar a ese enemigo. Asimismo, nosotros, hermanos, tenemos que saber cuáles son los planes que el diablo tiene. Y gracias a que el Señor nos ha dado el espíritu de la profecía, en este libro, El conflicto de los siglos, está revelado todos los planes que el diablo tiene para el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es que hay un dicho que dice, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. ¿Sí o no? Por eso es que nosotros tenemos que conocer, hermanos, primeramente contra quién vamos a luchar y prepararnos para poder vencer a ese enemigo. Como les decía, solo no podemos, solamente con Cristo es que nosotros podemos vencer al enemigo, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿están nuestros hijos adquiriendo hábitos de decisión? Oigan esto, ¿están adquiriendo nuestros hijos hábitos de decisión a fin de ser firmes e inquebrantables en todo lo que se refiere a los principios y al deber? Y escucha lo que sigue diciendo ella. Ruego a Dios que todos podamos comprender las señales de los tiempos y prepararnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para que en el tiempo del conflicto Dios sea nuestro refugio y defensa. O sea, ¿qué es lo que ella ruega? O sea, ruego a Dios, hermanos, que todos podamos comprender las señales de los tiempos. ¿Comprendemos nosotros las señales de los tiempos que estamos viviendo? ¿Para qué? Para prepararnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para que en el tiempo del conflicto Dios sea nuestro refugio. Necesitamos nosotros tener a nuestro Padre Celestial como nuestro refugio y defensa en este tiempo de angustia que le viene al pueblo de Dios. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, fíjense. Voy a leerles aquí en el conflicto de los siglos, hermanos, para que ustedes vean cómo era la educación que le dieron los protestantes. Estamos hablando en ese tiempo de persecución, estamos hablando de los 1260 años de supremacía papal que se extendieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Estamos hablando 1260 años de persecución papal sobre aquellos que decidieron ser fieles al Señor. Ahora vamos a ver cómo era la educación que le dieron los protestantes a sus hijos en ese tiempo de gran tribulación, como lo fueron esos 1260 años de supremacía papal. Escuchen lo que dice, para los que están anotando, o los que quieren la cita, está en el conflicto de los siglos, la página 619. Y escuchen lo que dice esta cita. Muy interesante esta cita para que ustedes vean cómo preparaban los protestantes a sus hijos. Dice, tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Fíjense. En el tiempo de los protestantes, ellos estimaban altamente la libertad de conciencia. ¿Por qué? Hermanos, porque costó mucho sacrificio obtenerla en ese tiempo. Pero hoy por hoy pareciera que nosotros no estimamos la libertad que nosotros tenemos ahora mismo en este lugar de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque quizás no nos ha costado nada, pero a ellos sí les costó mucha sangre derramada y por eso ellos estimaban altamente la libertad de conciencia. Recuerden que en este tiempo futuro que nos toca vivir, la libertad de conciencia va a ser amenazada, justo con el versículo que les leí en Apocalipsis capítulo 13.
hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les pusiese una marca, o sea, es una imposición a la fuerza. Eso es lo que le viene al pueblo de Dios. Ahora, sigue diciendo, y escuchen cómo ellos preparaban a sus hijos. Dice, enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Cómo preparaban a sus hijos? Los enseñaban, hermanos, a tener en aborrecimiento al papado. Y dice que congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo educaban a los hijos, especialmente los hijos de los valdenses, ¿verdad? Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. ¿Qué diferencia, hermano? Esos tiempos a los tiempos que nosotros estamos viviendo, cuando tristemente la iglesia, que ha recibido un mensaje del cielo, ha hecho concesiones con el papado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una iglesia, hermanos, a la cual Dios le ha dado un mensaje tan solemne, haya hecho pacto con el papado? Por eso es que nosotros existimos. Por eso es que estos ministerios de sostén propio y de verdad presente existen. ¿Por qué? Hermanos, porque la iglesia se ha apartado de la verdad, ha renunciado al protestantismo de los tiempos de los reformadores. Y nos toca a nosotros levantar somos reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, así termina esta cita que les quería leer para que ustedes vean cómo educaban a esos niños, la educación que esos niños recibieron. Hermanos, los enseñaban a tener en aborrecimiento al papado. Ahora, para que nuestros hijos estén en el camino correcto y nuestros hijos sean fieles y firmes en la decisión que deben tomar, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué nos dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6? Vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Hermanos, ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos? Aquí lo dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Escuchen. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto me hace recordar, hermanos, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que el hijo pródigo fue educado en la casa de su padre, ¿verdad? Con los principios de la palabra de Dios. Pero sucede que ese hijo pródigo decidió irse. Dice, papá, ya no soporto ya esta dictadura que tú me tienes aquí. Yo quiero conocer lo que hay en el mundo, lo que tú nunca me mostraste. Yo quiero conocer el mundo. Me quiero ir al mundo. ¿Y qué hizo el padre? Está bien, hijo. Dame la herencia, lo que me toca, dámelo. Y yo me voy a ir al mundo. ¿Y qué pasó con ese hijo? Se fue. Y después que se estrelló allá en el mundo, que gastó todo lo que tenía, hermanos, regresó y cayó en cuenta, oye, en la casa de mi padre hasta el más bajo de mis siervos come mejor que lo que yo estoy comiendo, esta comida de cerdos. Hermanos, y asimismo, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, aunque ellos se vayan al mundo, ¿qué va a pasar? Pueden ellos regresar otra vez a este camino. Recuerden, no es garantía, por más que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos, no hay garantía de que ellos estén en este camino. Porque recuerden, ellos van a tomar una decisión, nosotros los instruimos, pero ellos tienen que tomar la decisión de seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos son los que van a tomar la decisión. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro papel de educarlos. Y recuerden, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, dice la palabra de Dios, especialmente el espíritu de la profecía en la educación, en la conducción del niño, dice que los primeros 3 años de vida del niño son esenciales para la formación de su carácter.
Si nosotros como padres somos negligentes en la educación de nuestros hijos en esos primeros años, ¿qué va a pasar? Hermanos, vamos a ver niños deformados de carácter. Lo vamos a ver. Por eso es que esos primeros 3 años tenemos que dedicarnos a la educación de nuestros hijos, especialmente en la instrucción, en los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Lo ven? Bien, voy a leer otra cita que está en este mismo libro, La Educación Cristiana, El Hogar Cristiano. Dice, bajo el título, el hogar es el centro de toda actividad. Fíjense, hermanos, ustedes saben muy bien que las familias forman la sociedad. Es decir, la familia es la base fundamental de la sociedad. Y dice, esta cita dice lo siguiente: la sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. O sea, ¿qué es el hogar? El corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Según se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Si se los deja sin instrucción ni control, ¿qué va a pasar? Y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. ¿Por qué nosotros vemos que esta sociedad está en decadencia? Porque las familias están en crisis, porque las familias no conocen lo que es la moralidad. La familia, mucha gente no sabe, hoy por hoy el mundo cree que lo malo es bueno y lo bueno malo. Hermanos, no hay un concepto claro de lo que es los principios establecidos en la palabra de Dios. No se conoce la palabra de Dios y por eso es que hay tanta decadencia en la sociedad. Por eso es que vemos tanta inmoralidad. ¿Por qué? Porque es lo que los jóvenes han aprendido desde sus hogares, se han criado solos, familias en crisis, familias que están separadas, divorciados, hogares destruidos, y esa es la consecuencia que vemos nosotros en nuestra sociedad, tristemente. ¿Ok? Ahora, hablando de esa crisis, vamos a poner algunos ejemplos, vamos a hablar de algunos ejemplos de familias en crisis en medio de la crisis. Y aquí en la palabra de Dios tenemos algunos ejemplos. El ejemplo, podemos citar a Lot. ¿Qué pasó con Lot y su familia? Ustedes saben muy bien que Lot era el sobrino de Abraham, ¿verdad? Ellos al principio estaban viviendo juntos. Y después los siervos de Abraham tuvieron altercado con los siervos de Lot y tuvieron que separarse. Pero fíjense, hermano, lo que le dijo Abraham fue el que le dijo, bueno, escoge tú a dónde tú quieres ir, ¿verdad? Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si te vas tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. O sea, Lot puso a su sobrino a que escogiera él primeramente a dónde iba a vivir. ¿Y qué hizo Lot? No, déjame irme cerquita de Sodoma porque ahí tengo el Walmart, ahí tengo el Costco, ahí tengo la universidad y ahí tengo todo lo que me conviene o sea, estoy cerquita de la ciudad. ¿Ok? Ahí lo tengo todo. Hermano, y Abraham se fue al campo, a un lugar bien apartado de la ciudad. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia que trajo el vivir en esa impía ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Una ciudad que estaba caracterizada por la homosexualidad, porque dice, hermanos, cuando esos 3 varones llegaron, ¿verdad? Entraron a Sodoma, esos 3 ángeles, ¿verdad? Que ya iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, cuando llegaron esos 3 ángeles a la casa de Lot, llegaron todos, desde el más joven, es decir, desde el niño hasta el más viejo, eran homosexuales.
y le dijeron a Lot, mira, saca a esos varones que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Hermanos, cuando Lot salió de Sodoma con sus 2 hijas y su esposa, todavía su esposa tenía el corazón en Sodoma. No, pero ¿cómo yo voy a dejar la casa de mi sueño con tanto sacrificio que la adquirí? No, ¿cómo yo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar todos mis bienes? ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, y Lot le pidió a los ángeles, oye, déjame morar ahí en Zoar, en una ciudad más pequeña aunque sea. Pero aún Zoar era una ciudad impía. Hermanos, y finalmente Lot terminó con sus 2 hijas en una cueva. Y escuchen, hermanos, vamos a leerlo para que no sean mis propias palabras. Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 38. Génesis capítulo 19, para que ustedes vean, hermanos, el acto inmoral que ocurrió en esa cueva. Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 38, y dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 38, dice: Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El versículo 36 dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Se dan cuenta, hermanos, las consecuencias de una ciudad impía, la influencia que estas hijas de Lot tuvieron, hermanos? Que inclusive cometieron el incesto, un pecado terrible. ¿Por qué, hermanos? Ese es el resultado de vivir en lugares tan depravados como lo fue esta ciudad, esta estupenda ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Ahora, el libro Patriarcas y Profetas, hablando de lo que pasó con Lot y sus 2 hijas, dice en la página 164 y 165, dice lo siguiente: Lot habitó poco tiempo en Zoar. Escuchen esto. La impiedad reinaba allí como en Sodoma, o sea, en Zoar, y tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuese destruida. Poco después Zoar fue destruida tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. ¿Se dan cuenta, hermanos, que las ciudades no traen nada bueno? Especialmente cuando tenemos hijos pequeños. Pero hasta allá le siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles
e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los hijos, o sea, los nietos de Lot, que dieron lugar a tribus idólatras y paganas. ¿Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham? Una vez habían sido compañeros, habían adorado ante el mismo altar y habían morado juntos en sus tiendas de peregrinos. Pero qué separados estaban ahora. Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficios. Abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? Sin embargo, había conservado en su corazón, o sea, Lot, el temor de Dios, pues las Escrituras lo llaman justo. Así lo llama en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio. Pero fue privado de su hacienda, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras. En su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que, cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente. ¿Se dan cuenta, hermanos, las consecuencias de cuando nosotros no obedecemos lo que el Señor nos manda hacer en su palabra? Cuando queremos hacer nuestra voluntad, Dios dice, pero yo hago. Como se decía esta mañana, como lo decía nuestro hermano Rubelí, hermanos, nosotros estamos llenos de conocimiento teórico, pero ¿dónde está el evangelio práctico? ¿Dónde está el cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra? Porque nosotros estamos aquí porque aceptamos este mensaje. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Estamos nosotros realmente obedeciendo o poniendo por obra lo que realmente el Señor nos ha dado a través de su palabra? A nosotros nos falta eso. Es poner en práctica este evangelio, es cumplir con toda palabra que proviene de la boca de Dios. Bueno, ese fue el triste resultado de la vida de Lot. Fíjense dónde paró la familia de Lot, una familia en crisis, una familia destruida. Finalmente, hasta los nietos de Lot no estaban en el evangelio, eran idólatras, estaban apartados completamente de los principios de la palabra de Dios. Otra familia en crisis que nosotros podemos mencionar, el justo Job, ¿verdad? Porque solamente Job era el que prevaleció como un fiel siervo. Pero vamos a ver cómo era la familia de Job, ¿verdad? Vamos a leer en Job capítulo 1, a ver cómo era este hombre, ¿verdad? Cómo lo describe el Señor aquí en este capítulo 1 de Job. Job capítulo 1, versículos, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Para que veamos, hermanos, las características, cómo la palabra de Dios define a este hombre. Job capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Primeramente, dice Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Miren las características que Job tenía. Era un hombre recto, era un hombre perfecto, dice que era temeroso de Dios y también estaba apartado del mal. O sea que pudiéramos llegar a la conclusión de que Job era un hombre santo. ¿Sí o no? Era un hombre santo. Hermano, pero ya vamos a ver, a pesar de que era un hombre santo y que daba un buen testimonio y un buen ejemplo, y fue un hombre que a lo mejor se preocupó por su familia,
Vamos a ver dónde estaban los hijos de Job. Dice más adelante, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, este hombre estaba colmado de grandes bendiciones. Un hombre rico, ¿verdad? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Primeramente en esta primera parte, podemos ver que Job, a pesar de que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿dónde estaban los hijos? Los hijos no estaban con él. Estaban en sus casas, estaban haciendo banquetes, fiestas, o sea, estaban apartados, no estaban en los caminos del Señor. Estaban apartados completamente. Pero, sin embargo, ¿y qué era lo que hacía Job? A pesar de que estaban apartados del camino del Señor. Hermanos, Job todos los días oraba por ellos, hacía sacrificios por si acaso habían pecado contra Dios. Él hacía el sacrificio por ellos. Eso era lo que le tocaba a Job. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo, hermano, más adelante, en el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, este hombre, a pesar de que era un hombre que había sido bendecido por la mano de Dios, sin embargo, hermanos, miren cómo el diablo dice, bueno, mira, tú le has dado bendición a este hombre, por eso es que te respeta y te teme, pero quítale todo para que tú veas cómo va a blasfemar. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, está bien, ahí está, te lo pongo en tus manos, pero eso sí, no le vayas a quitar la vida. Y salió el diablo como un rayo, hermanos, y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lo primero que hizo fue acabar con la vida de sus 10 hijos. Le cayó la casa encima y murieron todos los 10 hijos. Y después los criados, todo el ganado que tenía, todo eso, hermanos, acabó completamente con todo lo que Job tenía. Pero no conforme con eso, escuchen lo que dice en Job capítulo 2, versículo 9. Job capítulo 2, versículo 9 dice, o sea, fíjense la mujer que Job tenía, tremenda mujer se gastaba Job. ¿Ok? Escuchen lo que le dijo la mujer después que él estaba enfermo, porque no solamente perdió todo lo que tenía, sino que también, hermanos, le cayeron llagas en su cuerpo, estaba leproso, es decir, ese hombre prácticamente cayó en lo peor de lo peor. Y fíjense lo que le termina diciendo la mujer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremenda mujer se gastaba Job, ¿no? Imagínense ustedes, hermanos, una familia en crisis era lo que tenía Job. Pero sin embargo, hermanos, con todo eso,
con todo y que Job perdió todo y que estaba enfermo, estaba prácticamente en la peor condición, ¿qué fue lo que le dijo él? Jehová Dios da y Jehová Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, esa fue la respuesta que le dio Job a su esposa. Imagínense ustedes, hermanos, tremenda esposa se gastaba. Y por esa razón, hermanos, es que, y no solamente la familia, porque más tarde Job, después que estaba solo, que se quedó solo, enfermo, estaba llagoso, estaba que se quejaba de su enfermedad, el pobre. Entonces vienen a consolarlo los amigos o los hermanos de la iglesia. Y entonces los hermanos de la iglesia vienen y le dicen, bueno, por tu pecado es que tú estás así, por culpa tuya. Oye, tremendo consuelo le estaban dando a Job, hermanos. Ahora escuchen lo que dice el espíritu de profecía en la Biblia de Estudios en relación a estos consoladores que Job tenía, a estos amiguitos que él tenía para consolarlo. Comentando Job capítulo 4, versículo 9. Bajo el título, los amigos de Job describieron erróneamente a Dios. Y escuchen lo que dice este comentario. Hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufrimiento es el resultado, oigan esto, de una conducta pervertida. ¿Ok? Se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que poseía. Se rompieron sus vínculos familiares. Perdió a sus hijos. Durante un tiempo el cuerpo se le cubrió de llagas repugnantes y sufrió muchísimo. Sus amigos vinieron para consolarlo, pero trataron de convencerlo de que era responsable de sus aflicciones por su proceder pecaminoso. Sin embargo, él se defendió y negó la acusación declarando, consoladores molestos sois todos vosotros. Al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo, lo sometieron a una penosa prueba y describieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad y Dios recompensó a su fiel siervo. ¿Lo ven, hermanos? Ni siquiera los amiguitos que tenían lo consolaron. Es decir, Job no tuvo, hermanos, quedó completamente solo. Hermanos, y así como Job quedó solo, ¿verdad? Para luchar en contra de todo lo que el diablo le hizo, hermanos. Asimismo va a quedar el pueblo de Dios que haya tomado la decisión de ser fiel al Señor. Hermanos, nosotros vamos a quedar solos. Tenemos que entender esto en este conflicto. Porque no crean ustedes que ahí va a estar el pastor de la iglesia o el anciano, no. Aquí, hermanos, cuando se establezca el decreto dominical, aquí se va a decidir quién realmente teme y sirve a Dios. Eso se va a definir en ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos mencionar de otra familia en crisis, Elí y sus hijos. Saben que Elí era un sacerdote, ¿verdad? Y sus hijos, por supuesto, ellos habían heredado el sacerdocio. Recuerden que en los tiempos del pueblo judío o el pueblo de Israel, el sacerdocio se heredaba. No era que se pasaba o compraban como lo hicieron después en los tiempos de Jesús, que hasta compraron el sacerdocio. No, se heredaba. Acuérdense que la tribu de Leví era la tribu escogida para el sacerdocio. Ahora, ¿qué estaba pasando o qué sucedió con Elí? A pesar de que era un hombre, un sacerdote, un hombre que era temeroso de Dios, pero ¿qué hizo Elí? ¿Cuál fue el error que él cometió? Haber consentido a sus hijos, es decir, no haberlos reprendido de sus malos actos que ellos estaban cometiendo. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 y 17. Primera de Samuel, capítulo 2,
versículos 12 y 17, para que ustedes vean, hermanos, quiénes eran los hijos de Elí. Otra familia en crisis. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 y 17. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Lo ven? Dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, ¿qué pasaba con los hijos de Elí? Dice que no tenían conocimiento de Jehová. Y hay un versículo que también nos habla qué pasa cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Escuchen bien, hermanos, lo que va a pasar con aquellos que no tengan conocimiento de la palabra de Dios. Y ya vamos a explicar por qué. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, aquí no está hablando, hermanos, del conocimiento. Yo creo que todos aquí tenemos conocimiento. ¿De qué está hablando el Señor? Es cuando nosotros desechamos el conocimiento que tenemos. ¿Y de qué manera lo desechamos? Cuando no ponemos por obra el conocimiento que nosotros tenemos. Estamos desechando el conocimiento de Dios. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Elí. ¿Ok? Ahora, hermanos, era tan grande la impiedad que había en los tiempos de Elí, que vamos a leer aquí un comentario, justamente el comentario de Primera de Samuel, para que ustedes vean, hermanos, cuál fue el resultado de esa crisis que había en esa congregación. Para los que tienen la Biblia de estudios, voy a leer el comentario que está en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 17. El comentario que está en la Biblia de estudios de este versículo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, bajo el título: los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Y dice así: cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Imagínense ustedes cómo estaría de corrompida ese lugar de adoración, que los cabezas de familia dijeron: no, yo no voy a arriesgar a mi familia para que vaya a ese lugar. ¿Y qué sigue diciendo? Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Bueno, ustedes saben muy bien, hermanos, que los hijos de Elí practicaron abominaciones dentro del mismo santuario. Es decir, dice el espíritu de la profecía que ellos habían metido hasta mujeres dentro del santuario. Habían mujeres, inclusive se habían hasta acostado con mujeres dentro del mismo santuario. Eso lo dice el libro Patriarcas y Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas. Hermanos, para que ustedes vean, hermanos, hasta dónde llegó la impiedad tan grande en los tiempos de Elí. Ahora, ¿por qué pasó eso? Hermanos, Elí no reprendió a sus hijos. Elí no corrigió a esa familia que estaba creciendo, a esos hijos que eran herederos del sacerdocio. Ahora, ¿a quién se le atribuye ese pecado? Tanto a los hijos como al padre que no reprendió a sus hijos, no los educó, no los corrigió a tiempo para que no ocurriera, hermanos, esa corrupción que había en ese tiempo, especialmente, hermanos,
esos cultos de adoración que se hacían en ese tiempo. Por eso es que muchos salieron de Silo con su paz perturbada y prefirieron ellos hacer sus propios sacrificios. Y hasta llegaron a la conclusión de que eso sería aceptable a Dios, cuando los sacrificios los tenían que hacer era bajo la tribu de Leví. O sea, el sacerdote era el que tenía que estar como un mediador ahí. Prefirieron ellos mismos hacer sus propios sacrificios. Hermanos, para que ustedes vean, hermanos, y así hoy por hoy, la iglesia de Dios, ¿cómo está? ¿Está caminando como Dios manda, como Dios nos ha enseñado? ¿O se ha corrompido la iglesia de Dios? Ojalá, hermanos, que esta iglesia donde nosotros estamos no caiga en ese estado. Ojalá que nosotros no nos corrompamos como pasó en esos tiempos. Esto es un llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Porque recuerden que nosotros, como lo dice una cita, que nosotros corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia, así lo dice la sierva del Señor. O sea, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Y por lo tanto siempre tenemos que estar velando y orando, ¿para qué? Para no caer en esas corrupciones que cayeron estos hombres en el pasado. Por eso es que ponemos estos ejemplos en la palabra de Dios, y están escritos ¿para quiénes? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ahora, las familias y la crisis final, es decir, ¿cómo están ahora nuestras familias? Para que ustedes vean, hermanos, la crisis por la cual nosotros vamos a pasar. Porque no es solamente las señales que dice Mateo 24, la crisis no está definida solamente por eso. O no está definida solamente por el decreto dominical. Hermanos, la crisis puede estar en tu propio hogar. Y ya lo vamos a leer. Mateo capítulo 10. Fíjense, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús en relación a la familia. Mateo capítulo 10, vamos a leer primeramente los versículos 21 y 22. Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en la familia? Va a haber, hermanos, controversia, va a haber división en la familia. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo desde el versículo 34 al 38. Dice: no penséis, dice el Señor, en que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oh, hermanos, ¿cómo se va a caracterizar la crisis en estos tiempos finales? Dentro de la misma familia. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene, hermanos, de que nuestras familias estén caminando en la misma dirección? Porque ¿qué va a pasar? Hermanos, en el tiempo cuando se imponga el decreto dominical, cuando venga la gran prueba para el pueblo de Dios, ¿qué va a suceder? Hermanos, ahí va a haber separación entre el trigo y la cizaña. Ahí se va a separar el esposo de la esposa. Ahí va a haber separación. Pero va a haber separación ¿por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios. Ahí va a haber separación. Porque si el hombre se consagra y la mujer no se consagra, el hombre se va a separar de la mujer. Ahí va a haber división. O al revés, si la mujer se consagra y el hombre no, también va a haber una separación. O los hijos se consagran y los padres no, va a haber una separación ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuál debe ser nuestra primera prioridad? ¿A quién debemos nuestra adoración absoluta? Tiene que ser primeramente a nuestro Padre que está en los cielos.
Acuérdense, ¿qué fue lo que pasó con Job? Hermano, Job perdió hasta los hijos, la esposa, todo lo perdió. Pero más adelante, al final, el Señor recompensó 100 veces a Job. Le dio 100 veces más de todo lo que tenía por ser fiel en el momento de la prueba. Y hoy por hoy a nosotros nos toca pasar por una dolorosísima prueba. Así lo describe la sierva del Señor. Y esa dolorosísima prueba es la que está definida por esta ley dominical, por este decreto, hermanos, en la cual es un conflicto o se define como un conflicto con respecto a la adoración. Dice el libro Hechos de los Apóstoles en la página 69 y 70. Dice lo siguiente, hablando, y fíjense hermanos, pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque dice que no he venido a traer paz sino espada, dice el Señor. Pero recuerden hermanos que también la Biblia llama al Señor el príncipe de paz, ¿sí o no? Ahora, pareciera una contradicción, pero escuchen lo que dice este libro Hechos de los Apóstoles, en la página 69 y 70, dice lo siguiente. Poco antes de su crucifixión, Cristo había dejado a sus discípulos un legado de paz. La paz os dejo, dijo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz no es la paz que proviene de la conformidad con el mundo, ¿ok? Cristo nunca procuró paz transigiendo con el mal. La que Cristo dejó a sus discípulos es interior más bien que exterior y había de permanecer para siempre con sus testigos a través de las luchas y contiendas. Cristo dijo de sí mismo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aunque es el príncipe de paz, es sin embargo causa de división. El que vino a proclamar alegres nuevas y a crear esperanza y gozo en los corazones de los hijos de los hombres, originó una controversia que arde profundamente y suscita intensa pasión en el corazón humano. Y advierte a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción, os echarán mano y perseguirán entregándoos en las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esta profecía se ha cumplido de manera notable. Todo ultraje, vituperio y crueldad que Satanás pudo inventar e instigar a los corazones humanos se ha dirigido contra los seguidores de Jesús. Y esto se cumplirá de nuevo de un modo notable, porque el corazón carnal está todavía enemistado contra la ley de Dios y no quiere sujetarse a sus mandamientos. El mundo no está más en armonía hoy con los principios de Cristo que lo que estaba en los días de los apóstoles. El mismo odio que inspiró el grito, crucifícale, crucifícale, el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, obra todavía en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planeó y ejecutó la matanza de San Bartolomé y los autos de fe de Smithfield, está todavía obrando con maligna energía en los corazones no regenerados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Hermanos, el Señor no nos ofreció un jardín de rosas cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome este jardín de rosas que le estoy dando. No. El Señor, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Tome su cruz y sígame. O sea, hermano, el seguir a Cristo significa dejarlo todo. Pero para dejarlo todo
Y antes de que venga ese tiempo de angustia, yo lo dije en el mensaje pasado, necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Así lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 619. Y esa experiencia que hoy no poseemos, no la tenemos por nuestra negligencia. Y esa experiencia, hermano, es una experiencia de fe con el Señor. Es una experiencia, de un acercamiento, es conocer al Señor realmente. Por eso dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, nosotros no conocemos al Señor. Si tuviéramos ese conocimiento del Señor, qué diferentes fueran nuestros frutos. Porque dice el deseado de todas las gentes, que dice que mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. ¿Seríamos felices? Pero ¿por qué no somos tan felices como lo describe el deseado de toda la gente? Porque quizás no hemos tenido todavía la experiencia de conocer al Señor. No hemos tenido una experiencia de fe, es decir, no hemos tenido esa experiencia como la han tenido los apóstoles, los reformadores, los profetas, hombres que oraban, le pedían al Señor en oración y el Señor les contestaba. O sea, recibían la contestación del Señor. Esa es la experiencia que hoy por hoy nosotros necesitamos tener. Una experiencia en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya para terminar, necesitamos, hermanos, conocer el amor de Dios. El día que nosotros tengamos en nuestros corazones el amor de Dios, esa es la experiencia que nosotros vamos a tener para poder soportar el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y dice Daniel capítulo 12, versículo 1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. Por eso que tenemos que esforzarnos, hermanos, porque nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Voy a terminar con una cita que está en la Biblia de Estudios, comentando 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Bajo el título Los incomparables encantos de Jesús. Hermanos, necesitamos conocer al Señor. El día que tengamos una relación estrecha con el Señor, no vamos a tener temor del futuro. Quizás el temor que tenemos es porque no nos hemos consagrado todavía. Está pasando el tiempo y quizás el temor y el miedo que sentimos es porque se nos está acabando el tiempo de gracia. Escucha lo que dice esta cita. Los incomparables encantos de Jesús. Acudid a Cristo, contemplad la atrayente belleza de su carácter y al contemplarlo seréis transformados a su semejanza. Por eso dice el apóstol Pablo que seremos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? La neblina que se interpone entre Cristo y el alma será despejada a medida que por fe miremos más allá de la sombra diabólica de Satanás y veamos la gloria de Dios en su ley y la justicia de Cristo. Satanás está procurando poner un velo para que no veamos a Jesús y para eclipsar su luz, pues aun cuando solo captamos una vislumbre de su gloria, somos atraídos a Él. El pecado, oigan esto, oculta de nuestra vista los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la ira ciegan nuestros ojos de modo que no discernimos al Salvador. Oh, si por fe nos acercáramos a Dios, nos revelaría su gloria, la cual es su carácter, y la alabanza de Dios fluiría de corazones humanos y resonaría en las voces humanas. Entonces, para siempre dejaríamos de dar gloria a Satanás, pecando contra Dios y hablando de dudas y de incredulidad. ¿Se dan cuenta?
en vez de darle gloria a Dios, le estamos dando gloria al diablo, pecando contra él. ¿Lo ven? No debiéramos continuar tropezando, quejándonos y lamentando y cubriendo el altar de Dios con nuestras lágrimas. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, estos son tiempos, hermanos, que deberíamos dedicarlos a buscar diligentemente al Señor. El Señor es el único que nos puede librar, hermanos, de tantas vicisitudes, de tantos momentos de perplejidad. Solamente aquel que descansa en el Señor, aunque se desplomen los cielos, aunque todo lo malo pueda venir, podamos decir como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Tener esa experiencia. Y acuérdense que esa experiencia también tiene que ver con la aflicción y con la tribulación que nos toca vivir a nosotros. Ojalá entendamos nosotros que cuando pasamos por la tribulación y por la aflicción es porque el Señor nos está tomando en cuenta y para Él somos un material valioso. Pero cosa mala, hermano, que nosotros no seamos probados a través de una aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor ve que en nosotros no hay nada de valor. Pero si estamos pasando por un momento de prueba, es porque el Señor ve en nosotros un material valioso, que necesita ser pulido, como lo dice la sierva del Señor. Es duro ser apretado contra la rueda del esmeril. Es duro, pero es necesario para que toda esa escoria, esa aspereza, todas esas cosas que manchan nuestro carácter puedan ser eliminadas y podamos salir como piedras vivas, pulidas, para formar parte de ese templo, esas piedras vivas que van a formar el templo de Dios, formado por piedras vivas que son nosotros como seres humanos. Hermanos, el tiempo se está terminando y el Señor quiere que su pueblo se prepare. Esté preparado o no, la crisis va a venir. Y es nuestra responsabilidad como cabeza de familias, hermanos, preparar a nuestras familias para la gran crisis que viene sobre este mundo. Ojalá que nosotros todos los que estamos aquí podamos cumplir con ese mandato que el Señor le ha dejado a su pueblo. Por eso, hermanos, el lema es preparaos, preparaos, preparaos. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para orar. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos arrodillados un grupo de tus hijos aquí en esta casa de oración. Señor, te rogamos, te suplicamos que estas palabras no regresen vacías, que puedan ser atesoradas en nuestros corazones y que nosotros podamos, Señor, proceder al arrepentimiento genuino y sincero y que en nosotros pueda haber un reavivamiento y una reforma genuina y verdadera y que nosotros, Señor, podamos hacer cambios decisivos para que cuando tú vengas nosotros podamos estar preparados. Señor, ayúdanos a prepararnos a nosotros mismos y a nuestras familias y también, Señor, que podamos nosotros ser un pueblo santo, un pueblo sin mancha ni arruga ni cosa semejante, porque así lo dice tu palabra, porque esa es la condición que tú nos has pedido para que podamos morar con seres santos que están en el cielo. Por eso te pedimos esta hora, Señor, que tú nos ayudes a que no desperdiciemos más este corto tiempo que nos queda y que podamos realmente prepararnos para la gran crisis que viene. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros poner nuestros ojos en Cristo, nuestro Salvador, que seas tú, Señor, nuestra principal ocupación en nuestras vidas, que podamos conocerte cada día más y que podamos ser transformados de gloria en gloria. Te pedimos esta hora, Señor, una bendición por cada familia aquí representada. Te rogamos, Padre Celestial, que tú atiendas a nuestras necesidades. Tú conoces cada familia, tú conoces sus necesidades y te rogamos que cada necesidad de cada familia tú la puedas atender conforme a tu voluntad. Te pedimos también, Señor, que tú seas con los jóvenes, con los niños,
que son los más atacados por el enemigo, que tú puedas, Señor, protegerlos y cubrirlos para que ellos también puedan recibir tus bendiciones y puedan ser, Señor, preparados para el reino de los cielos. Te pedimos también por los enfermos, Señor, que tú puedas pasar tu mano sanadora sobre aquellos que sufren por una enfermedad y también, Señor, por todos aquellos que no tienen hogar donde vivir, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. También te rogamos, Señor, que tú nos acompañes en este día de sábado, que podamos tener un sábado de gran bendición, que podamos meditar en tu palabra, que podamos tener esa reverencia en tu santo sábado, Señor. Y también te pedimos, Señor, que tú bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y gracias, Señor, por tu palabra, por tus amonestaciones. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a que podamos ser un pueblo obediente, un pueblo que esté afianzado en estas verdades que tú nos has dado a conocer. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Te lo pedimos y te rogamos todo en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.